Estamos con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, además es diputado nacional. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Qué tal, Ricardo? A ver, lo escuchamos a Martín Menem, a Martín Lustó. En este clima, el paro del 24, ¿hay alguna con movilización, hay alguna chance que se levante? No, no hay ninguna, porque no hay ninguna respuesta respecto a lo que intenta el gobierno en materia laboral a través de su DNU, que no solamente es DNU, sino que también está en la ley para ratificarlo como uno de los artículos. Mientras eso exista, evidentemente no hay ningún canal de diálogo y ninguna posibilidad de que no se concrete la medida de fuerza. Se va a concretar. Ustedes tuvieron pares suyos, sindicalistas, en la Cámara de Diputados. Se los escuchó, pero el diálogo entre la CGT, entre el sindicalismo y el gobierno, ¿está cortado o hay canales de diálogo para poder modificar algo? Hasta ahora no hay ningún canal de diálogo, claramente, y bueno, como usted habrá visto, hay permanentes ataques a la actividad sindical y a la actividad legislativa por parte particularmente de quien es el vocero presidencial. No sabe por qué hacen un paro. Bueno, el paro se hace precisamente porque hay una serie de derechos que se vulneran con ese DNU, que van desde eliminar el principio de irrenunciabilidad de los derechos, que van desde pagar las indemnizaciones hasta en 12 cuotas o los juicios laborales hasta en 12 cuotas, que se termine el principio de ultraactividad. Es decir, hay una serie de afectaciones muy graves al derecho laboral que claramente no las ha discutido y por más que lo hubiera discutido no se lo hubiéramos aceptado. Palazzo, usted habrá escuchado hasta el cansancio de que anunció en el paro movilización hasta ahora, de las críticas que se le hace diciendo la CGT, los sindicalistas durmieron 4 años con Alberto Fernández y con Cristina y ahora en un par de semanas, desde que asumió, le hacen un paro a Milei. Bueno, dos cosas. Primero, el sallo no me cabe a mí porque nosotros a Alberto Fernández en la gestión creo que 3 o 4 medidas de fuerza hicimos, algunas por temas salariales, otras por seguridad. Y en términos generales nosotros teníamos un sistema de paritaria que funcionaba y que iba discutiendo paralelo a la inflación. En este caso tuvimos una devaluación fenomenal en el inicio de la gestión que puso los salarios a la mitad, prácticamente con un dólar que se fue 120% más. Y tuvimos una liberación de precios salvaje que llevó una inflación del 12 al 25% aproximadamente, que ha sido la de este mes. Y además una serie de medidas que van en contra del régimen laboral de los trabajadores que ningún gobierno se animó a tanto. ¿Qué es lo que más le molesta al sindicalismo? Porque veo que algunos dicen, no, en realidad le están tocando la caja de las obras sociales, por eso están calientes. No, es más, a ese punto yo hasta lo analizaría desde otro lugar. No creo que las prepagas quieran participar inscribiéndose como obras sociales porque tendrían que empezar a atender todo. Y hoy realmente lo que hacen es, si tienen algún convenio con una obra social, es atender una parte que es lo que les interesa. Y además porque les van a empezar a cobrar el 20% de los recursos. No creo, ni siquiera esa es una discusión que creo que sea tan importante. ¿Qué es lo que más le molesta a ustedes? Lo más importante son los derechos laborales que se tocan. Y los derechos laborales que se tocan cambian un orden jurídico laboral en el cual el trabajador queda absolutamente desprotegido. Por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Hoy vos no podés renunciar a tus derechos. A partir de este acuerdo, el acuerdo de partes suple a la ley y se puede renunciar a los derechos. Imagínense una empresa multinacional con un trabajador firmando un acuerdo individual por el cual el trabajador dice no hubo una relación de fuerza racional como para que ese trabajador libremente haya renunciado a sus derechos. Después el principio de ultraactividad, que se caen los convenios colectivos si uno no alcanza el acuerdo salarial anualizado que tiene que tener. Nadie va a querer firmar un acuerdo salarial para que se caigan los derechos que se preservan aún no llegando a un acuerdo salarial. Indemnización en cuotas cuando hay un juicio. La regularización de trabajadores a lo que ellos denominan multas. No es multa, es indemnización porque el trabajador estuvo no registrado. Y un tema que se instaló en el vocablo popular es la hacen con la tuya, cuando le daban planes sociales a la gente. Bueno, la hacen con la tuya porque es el Estado el que tiene que pagar por 5 años los aportes que no pagó alguien que evadió durante 5 años. Entonces son un montón de cosas que puedo seguir enumerando. Reduce las indemnizaciones porque quita el sueldo anual complementario, porque quita los bonos semestrales anuales. Pero en eso quiero hacer una pregunta porque me la hicieron varios. Los gremios tienen su convenio colectivo de trabajo, su convenio, y hay gremios que tienen unas indemnizaciones determinadas. ¿Esta ley afecta a eso o para modificar hay que abrir el convenio y modificarlo?
cambiarlo. El único convenio que tiene un distinto tipo de indemnización es el convenio de la UOCRA, que es un cese Sí. laboral. El resto se rige por la ley de indemnizaciones. Esa ley de indemnizaciones General, para todos igual. Claro, establece que el mejor salario es el que se toma. A partir de la ley, no. A partir de este proyecto del DNU, perdón. No, porque se elimina el SAC, se elimina los bonos semestrales y anuales y se elimina o se prorratea las comisiones en lugar de tomar el mejor salario del trabajador. Es una disminución en las indemnizaciones. Hoy está todo, lo que marca el DNU está parado por el fallo de Cámara, porque le dieron pie a la medida cautelar. ¿Qué confianza le tiene a la Corte que falle sobre la cuestión de fondo? Porque todo va a terminar en la Corte y le dé la razón a ustedes. Yo creo que un DNU de estas características debería ser nulo, de nulidad absoluta. En principio porque no reúne ninguno de los requisitos. Se está cambiando el orden jurídico de la nación argentina en un DNU. Se modifican más de 300 leyes. Si la Corte aceptara el DNU y lo diera por válido, va a tener que aceptar de aquí en más que cada 4 años se cambie el orden jurídico de la Argentina cada vez que asuma un presidente. Es más, debería aceptar hasta que la tan postergada reforma judicial se la hagan por decreto y va a tener que decir que sí. Creo que no hay forma de que ese DNU pueda tener, más allá que no tiene consenso en la sociedad claramente, pueda tener una mirada favorable por parte de la justicia. Palazzo, una más. ¿Y cómo sigue? Bueno, hacen un paro, con una movilización con un paro. ¿Y cómo sigue la protesta después? ¿O no? Usted dice, bueno, ahora paramos, vemos cómo se implementa todo esto y veremos más adelante. No, la CGT tiene, el Consejo Directivo tiene facultades que le dio el Comité Central Confederal para profundizar las medidas en caso de que esto siga avanzando. Es una primera etapa, diputado, después está senadores, en donde, como explicó el senador Lustó, pueden haber modificaciones. Nosotros nos preocupa muchísimo que mientan a la gente diciendo que con esto se genera empleo, con esta reforma laboral. Mire, cuando fue la reforma laboral de Menem, la tasa de desocupación llegó al 18,4. Cuando fue la segunda reforma laboral, que es con Cavallo y la Alianza, llegó al 22% de la tasa de desocupación. Con políticas similares la dejó en 9,4 Macri, hoy está en 5,4. El registro más bajo, pero pareciera ser que hay urgencia por resolver un problema de empleo. Después discutamos la calidad del empleo y la calidad de los ingresos. Pero problema de empleo hubo con leyes similares a este con anterioridad y no para que sea tratado como la panacea de generar empleo, quitarle derecho a los trabajadores. Palazzo, gracias por gracias esta noche con nosotros.